tardes. Bienvenidos a este webinar que estamos realizando junto con Acámica. Soy Laura Aguilar del equipo de marketing de Runa. Y en este webinar vamos a hablar sobre cómo definir e identificar el perfil que necesitas para tu equipo de tecnología. Antes de arrancar, quisiera darles un pequeño comercial sobre Runa. Runa es la plataforma de nómina y recursos humanos más simple. Nace en 2018 porque las nóminas en Latinoamérica se calculan mucho en Excel y los profesionales de recursos humanos pueden pasar una semana calculándola. Hoy Runa lo puede hacer en 15 minutos y no nada más calcula, también dispersa, timbra y hace los movimientos ante el IMSS. Ahora, retomando este webinar, quisiera presentar a nuestra invitada Celina Cardoner, Education Design Coordinator en Acámica. Celina es una argentina apasionada por la educación desde el 2011. Es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de San Andrés. En sus años de profesión ha recorrido diferentes ámbitos que marcaron su vida profesional, como el sector público, trabajando para el Estado en el área de evaluación educativa, como también en el sector privado, en el cuerpo pedagógico y de investigación de una universidad. Actualmente trabaja en Acámica como Education Design Coordinator, centrada principalmente en el diseño y ejecución de la experiencia de todos los programas intensivos. Además, lidera procesos de evaluación e inducción para los responsables de coordinar los espacios sincrónicos con los estudiantes. Su pasión está puesta en mejorar a diario la calidad de los espacios educativos en donde trabaja y sostener una mirada innovadora sobre todas las cosas que haces. Bienvenida, Celina. Antes de dejar este webinar en manos de Celina, quisiera recordarles que a través del botón de Q&A que van a encontrar en la parte de abajo de Zoom pueden realizar preguntas que ella responderá al final. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a Runa por esta invitación, por hacernos parte de este webinar. Súper interesante abarcarnos en esta aventura en conjunto. Y como bien decía Laura, hoy la idea es que presentemos o que conversemos acerca de cómo definir el perfil que necesitas para tu equipo de tecnología y cómo identificarlo, ¿no? Eso va a ser un poco el hilo conductor que liderará los próximos minutos de conversación entre nosotros. Bien, como parte de la introducción, que es lo que vamos a estar hablando, de dónde viene toda esta conversación, nace de una investigación que hemos hecho dentro de Acámica en agosto de 2020, más que nada por nuestro compromiso con la reducción de la brecha de talento en tecnología, ¿no? Creo que tenemos identificado que hay una gran brecha de talento en tecnología y hay una necesidad, una distancia muy grande entre la oferta y demanda en las propuestas de trabajo. Entonces nos propusimos indagar sobre las características de esta brecha y conversar con diferentes organizaciones y empresas para entender cuáles eran las problemáticas, ¿no? Y poder generar o resolver algunos insights que surgen de esta conversación con las organizaciones. Entonces la invitación aquí hoy es a compartirles los hallazgos que hemos encontrado en el camino, que creo que puede ser información muy valiosa para cualquier organización, sobre todo para cualquier equipo de talent acquisition, de recursos humanos, que pueda estar aventurándose en este desafío de reconocer talento y ver cuáles son las dificultades que surgen en este camino de contratar personas y atraer también el talento a las organizaciones, ¿no? Así que vamos a tener 5 puntos más que nada en esta conversación. Primero vinculado al problema que tienes y qué capacidades se necesitan frente a ese problema. Después una diferenciación entre las habilidades técnicas y las competencias digitales. Luego vamos a hacer un recorrido sobre cómo detectar esas capacidades. Vamos a hablar sobre la competencia por el talento senior y luego sobre el talento multipotencial. Así que aquí vamos. Como les decía, lo primero que vamos a hacer, dime qué problema tienes y te diré qué capacidades necesitas, ¿no? Tenemos dos casos particulares que hemos
encontrado en esta investigación, en este recorrido, en estas entrevistas con las organizaciones, y identificamos dos caminos. Por un lado, aquellas organizaciones o empresas que ya tienen una solución definida y necesitan conocimiento sobre una tecnología específica para llevarla a cabo, ¿no? Es decir, que son situaciones concretas en las que hay claridad sobre cuál es la solución, ¿no? Es decir, ya tengo la solución a la que quiero llegar, pero necesito a alguien que la pueda resolver, ¿no? A la solución. Ese momento, este tipo de casos, son aquellos casos en los que necesito personas con fuertes habilidades técnicas. Es decir, personas que sepan resolver esa solución concreta que ya tengo elaborada. Distinto es el caso 2, que tengo el problema definido, es decir, identifico cuál es mi problema, pero no tengo la solución, porque o no se me ha ocurrido, o porque no tengo el equipo suficiente para armar esa solución, o porque no sé cómo llegar a esa solución. Y ahí es cuando necesito definir cuál es el camino que me va a llevar a la solución. Necesito definir básicamente la solución. Lo que tengo definido es el problema. Entonces son situaciones en las que no está tan claro a dónde hay que llegar, y por eso necesito una persona con fuertes competencias digitales, ¿no? Entonces tenemos dos caminos distintos. Por un lado, con la solución definida y necesito una persona con habilidades técnicas, y por otro lado, con el problema definido y necesito personas con competencias digitales. Al momento de formar equipos, lo mejor es complementar estos dos roles. No es que tengo que ir por un camino u el otro, sino que lo mejor es combinar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Formar un equipo en el que algunas personas tengan competencias digitales para comprender el problema y proponer una solución, y hay otras personas con fuertes conocimientos técnicos que puedan llevar a cabo y ejecutar esa solución que desarrolle, ¿no? Segundo punto, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre las habilidades técnicas y las competencias digitales? Porque yo muy bien les anticipé que hay dos casos diferentes a la hora de salir a buscar talento, pero ¿a qué refieren estos dos casos, o qué diferenciación tienen las habilidades técnicas de las competencias digitales? Cuando hablamos de habilidades técnicas, las habilidades técnicas son aquellas asociadas al manejo de una herramienta puntual. Es decir, puede tratarse de un lenguaje o de un framework en particular, pero siempre se vincula a un recurso que se utiliza para resolver el problema que ya tengo pensado, ¿no? Es decir, o un lenguaje de tecnología como React para desarrollar una solución de frontend, por ejemplo, o alguna herramienta concreta de diseño como Figma para resolver el problema que ya tengo pensado, ¿no? Pero es vinculado a herramientas concretas que las personas ya conocen o tienen adquiridas, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de habilidades técnicas son JavaScript, React, Amazon Web Services, Python, Node, y miles de otros lenguajes o frameworks con los que podemos trabajar. Distintas son las competencias digitales, que son aquellas que permiten a las personas adaptarse a los cambios tecnológicos, ¿no? Es decir, que tienen la agilidad para acompañar la transformación, para ir con el cambio y no quedarse atrás si ocurre algún avance en lo que es la tecnología. Entonces, son personas que están enfocadas en o que tienen la capacidad de resolver un problema, o de trabajar con datos, de establecer soluciones basadas en datos, más allá de técnicas específicas o de herramientas concretas, o habilidades técnicas concretas, tienen esas competencias digitales que habilitan a pensar en decisiones, o pensar con otra mirada el problema que tenemos delante, ¿no? Entonces, algunas competencias digitales podrían ser el pensamiento computacional, el pensamiento lógico, pensamiento de diseño, la colaboración, el trabajo en equipo, la agilidad, la adaptabilidad, ¿no? Hay algo súper importante a tener en cuenta, que, como decía antes, las habilidades técnicas y las competencias digitales se complementan, ¿sí?
pero pueden existir una sin la otra. Es decir, la necesidad de una de ellas o de ambas dependerá del problema que tengas que resolver, y cada una tiene sus formas específicas de ser detectadas, ¿no? Es decir, obviamente pueden haber personas que tengan habilidades técnicas y competencias digitales, ¿no? Es decir, pueden complementarse, pueden convivir, pero uno puede necesitar algo y que lo otro no sea indispensable, ¿no? Por eso se establecieron los dos casos al inicio de la conversación. Por eso es que es importante, como tercer punto, entender cómo detectar estas capacidades, ¿no? Porque así como detecto qué es lo que tengo, si el problema identificado o la solución pensada, cómo detecto esas capacidades, ¿no? Porque ya tengo identificado qué perfil necesito, pero cómo identifico ese perfil. Cuando trabajamos con habilidades técnicas, para detectar este tipo de habilidades, lo mejor es revisar la actividad de la persona en su formato de portfolio, por ejemplo, ¿no? Ya sea en el caso de desarrollo, en plataformas como GitHub, donde podés ver si desarrolló proyectos en algún lenguaje en particular, o qué contribuciones hizo a distintos proyectos, cómo le fue. Puedes hacer una revisión con el equipo de desarrollo para ver qué tal le parece ese perfil, ¿no? Incluso LinkedIn tiene la opción de realizar algunos tests para validar aptitudes técnicas. Entonces puedes revisar si la persona ha realizado esos tests o incluso sugerirle hacerlos. O en el caso de perfiles más orientados a UX, puedes ver portfolios o proyectos en Behance, en Dribbble o en Medium, dependiendo de qué habilidades técnicas concretas necesitas encontrar, ¿no? Ya sea Figma o alguna que otra en particular del campo de UX. Y en el caso de que el equipo interno de la organización de Talent Acquisition vaya a preparar un examen técnico, la sugerencia en esta propuesta es que sea un examen teórico, ¿no? Más que nada porque el foco está puesto en ver qué tanto conoce o sabe sobre alguna herramienta técnica concreta, ¿no? Conocimiento sobre una herramienta técnica concreta. Por otro lado, también, si vamos a hacer algún test técnico o trabajar internamente, se puede armar alguna consigna que sea similar al problema que tengo para resolver en el trabajo, ¿no? Entonces, quizás un examen en vivo que te permitirá ver con qué recursos se maneja, qué decisiones toma respecto a esa herramienta o a ese framework con el que querés trabajar frente a la solución, ¿no? Y en cuanto a competencias digitales, hoy en día está bastante normalizado el tema de las entrevistas por competencias, más que nada porque son muy buenos aliados, son una práctica que se extendió en el último tiempo en las organizaciones, pero para complementar este tipo de entrevistas, lo mejor que hemos identificado, que hemos recabado de esta investigación, es la propuesta de desarrollar desafíos que te permitan conocer cuál es la forma de pensar de la persona que estás entrevistando, ¿no? Más allá de la tecnología concreta para resolverlo. Entonces quizás la opción en este caso es presentar un problema y que la persona pueda contar o describir cómo lo resolvería, cuál sería su plan de acción, qué decisiones tomaría, en qué se basaría para tomar esas decisiones, ¿no? Es decir, poder orientar el problema o la consigna hacia un lado que te permita visibilizar cuál es su mecanismo de pensamiento, ¿no? Otro estilo también podría ser una sala de escape, que es una solución atractiva para la persona y da información a la organización sobre la capacidad de resolver distintas situaciones, ¿no? Hay algo súper importante a tener en cuenta a la hora de identificar estas competencias digitales o habilidades técnicas, es que las instancias de examen técnico o desafío por competencias es un momento de evaluación de la persona, ¿no? No debería ser utilizado para rédito de la organización. Es decir, que cuando utilicemos ejemplos ya sea de ejercicios técnicos o de presentación de un caso, prioricemos hacerlos en casos hipotéticos o similares a los que tenemos, más que nada porque si es algo, si es lo que la persona va a tener que trabajar en un futuro,
puede ser utilizada en contra de la organización, puede quedarse la persona con una mirada negativa de la organización, ¿no? En cuarto lugar, tenemos el tema de la competencia por el talento senior, ¿no? Hoy en día es súper frecuente que las organizaciones luchen por conseguir o atraer al talento senior en su empresa, ¿no? Entonces compiten por distintos perfiles para adquirir en sus equipos de tecnología, y ahí se juega, por ejemplo, la inversión en salarios o paquete de beneficios o estrategias de marca empleadora, que son esos pequeños detalles que hacen que el candidato opte por una opción o la otra, ¿no? Entonces, esta competencia, este juego de distintas estrategias genera alta rotación en las organizaciones, ¿no? Porque las personas que trabajan en tecnología reciben ofertas a diario, sobre todo los perfiles senior, de manera regular y con salarios muy competitivos, entonces quizás están poco tiempo en cada una de las organizaciones, ¿no? Esto lo que más genera es un embudo para el ingreso de talento junior, ¿no? Porque las organizaciones no destinan presupuesto a perfiles menos experimentados, ¿no? O a formación de estos perfiles junior con menos experiencia. Entonces el talento no llega a formarse con la rapidez que demanda el sistema, ¿no? Es decir, cuando más se aprende obviamente es en el trabajo, entonces un perfil junior necesita tener trabajo para convertirse en un perfil senior o semi-senior, ¿no? Pero las empresas hoy en día no están destinando sus recursos a formar a esos perfiles junior. Entonces ahí se genera como una barrera, un obstáculo que es difícil de solventar. Pero sí hemos identificado que las organizaciones que sí destinan recursos a la formación de talento junior o sin experiencia, nos han comentado que lograron disminuir sus niveles de rotación, más que nada porque generan mucho compromiso. Es decir, la persona junior, el perfil junior que es aceptado en una organización, valora mucho esa contratación, entonces tiene un compromiso diferente con la organización y crece, ¿no? Es decir, permanece por más tiempo, y así es como termina por formarse en perfiles más senior, ¿no? Y por último, en este tema, un estudio nos ha indicado o nos ha permitido identificar que la principal barrera para encontrar talento es la escasez de aplicantes. Es decir, hay mucha oferta, claro, hay mucha demanda de perfiles técnicos, pero no tantas personas que se sumen a esos perfiles, ¿no? La principal barrera son los años de experiencia, por eso es que digo que se genera un embudo con los perfiles junior, ¿no? Seguido obviamente de la falta de habilidades técnicas. Entonces acá hay una muy buena puerta de entrada o oportunidad para las organizaciones de que destinen más recursos a la formación de perfiles junior para que efectivamente ganen años de experiencia y habilidades técnicas y se conviertan en perfiles senior. Bien, y último punto para conversar, el tema del talento multipotencial, ¿no? Ni junior ni senior, talento multipotencial. ¿Por qué decimos esto? Más que nada porque en la formación digital hemos encontrado que muchas personas comienzan su desarrollo profesional en tecnología viniendo de otros ámbitos, no como punto inicial de su carrera profesional, ¿no? Es decir, tienen experiencia en diversas disciplinas y están descubriendo su pasión por la tecnología. Entonces quizás hay una persona que ha tenido todo un recorrido profesional en el ámbito del derecho, por ejemplo, entonces está haciendo un proceso de reskilling, es decir, quiere adquirir nuevas habilidades para continuar su desarrollo en un área completamente distinta a la que estaba hasta el momento, ¿sí? Pero esos perfiles, esta persona, por ejemplo, que ha estado años profesionales en el mundo del derecho, tiene años de experiencia, ¿no? No en el campo de la tecnología o del puesto que estoy buscando, pero sí en un trabajo profesional. Entonces tienen saberes previos que amplían la perspectiva, ¿no? Por eso decimos que este tipo de perfiles son talento multipotencial.
¿Por qué? Porque en esos años de experiencia, sea en la disciplina que sea, puede haber adquirido competencias propias de alguien con experiencia laboral, ¿no? Es decir, no tiene años de experiencia en el mercado que estamos solicitando o necesitando, pero sí tiene adquiridas competencias quizás que suman a la posición que estamos necesitando. Entonces, esos perfiles multipotenciales hay que tenerlos en cuenta a la hora de contratar porque es importante que tienen adquiridos años de experiencia en el mundo profesional, más allá del nivel técnico, ¿no? En estos casos, en los que tenemos estos talentos multipotenciales, sabemos que son perfiles que le pueden agregar muchísimo valor a la organización. Por un lado, porque la curva de aprendizaje va a ser mucho más acelerada, porque hay otros aspectos de la vida laboral que tienen muy dominados, como la organización en tiempos, el trabajo en equipo, la planificación, la comunicación, ¿no? Entonces, quizás no tendrías que explicarle buenas prácticas de comunicación o cómo trabajar en equipo, entonces podrías utilizar la mayor cantidad de tiempo en el aprendizaje de la habilidad técnica. Entonces, la persona puede haber desarrollado un conocimiento específico dentro de áreas distintas y que además pueden aportar al negocio, ¿no? o a otros campos que tengo dentro de la organización. Entonces, es súper valioso a la hora de contratar, también tener en cuenta de dónde vienen, cuál es su recorrido anterior, más allá de los años de experiencia en la industria de tecnología. Así que, como para darle un cierre, la propuesta de este webinar era simplemente compartirles este recorrido que hemos hecho, esta exploración, esta investigación que hemos hecho, para identificar estos tipos de perfiles para los equipos de Talent Acquisition que pueden utilizar estos pequeños insights para reconocer cuáles son los problemas que tengo delante, qué soluciones tengo para resolver, cómo identificarlo en los perfiles y desarrollar las entrevistas a raíz de lo que necesito para poder contratar, ¿no? al mejor talento o al talento que mejor se adapta al puesto que estoy intentando cubrir, ¿no? Así que aquí les dejo un apéndice de fuentes, algunas de las fuentes que utilizamos también para hacer esta investigación y para hacer este recorrido. Se las dejo aquí en pantalla y también, bueno, luego les puedo compartir esta presentación. Y les agradezco también por estar aquí presentes, por la escucha y por ser parte, ¿no? también de este aporte, que bueno, es súper valioso para nosotros poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias, Celina. No sé si algunos de los espectadores tiene una pregunta que nos quiera dejar en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, igual, Celina, yo quería preguntarte, ¿cuáles serían algunos consejos para que una empresa pueda definir exactamente el perfil que requiere para su equipo de trabajo? Bien, ahí sería interesante volver a retomar, o sea, como consejo, volver a retomar el tema de la solución y el problema, ¿no? Como consejo, poder identificar si tengo la solución resuelta, poder ir en pos de ello para cubrir el puesto con alguien que sepa solucionar el problema de la forma en que lo tengo, o si tengo el problema identificado, pero todavía no conozco la solución. Entonces, como consejo, primer paso, siempre identificar si es un problema el que tengo que resolver o si es una solución la que tengo que resolver. Ahí está la clave del éxito para seguir en pos de qué perfil buscaré, ¿no? Dependiendo del problema que tengo para resolver. Perfecto. También Karim Montaño nos pregunta que ¿cuáles son los perfiles más buscados en tecnología?
Bueno, eso es súper difícil de saber porque depende mucho de la industria en la que te manejes, ¿no? Hoy en día todo lo que es cloud es algo muy demandado y también todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Son perfiles súper demandados en tecnología, pero siempre hay organizaciones que están buscando cualquier tipo de perfiles en tecnología, ya sea en lenguajes como React, en lenguajes como Node, es decir, hay muchísimos perfiles que son demandados, pero bueno, hoy en día creo que lo más demandado se vincula a lo que tiene que ver con ciberseguridad y lo que es la nube. Sí, me imagino aquí depende de, o sea, la tecnología que está usando cada empresa, ¿no? Correcto, Para sí, desarrollar sus totalmente, plataformas. totalmente. A ver. Mm, ¿las competencias digitales son lo mismo que las habilidades blandas? Bien, súper interesante pregunta porque es algo que es muy tendiente a confundir. No son lo mismo las habilidades blandas, obviamente que o sea, tienen algo que ver con las competencias digitales, pero bueno, las famosas soft skills están orientadas a un pequeño mundillo de habilidades que se vinculan, sí, obviamente, con eh, la comunicación, ¿no? El trabajo en equipo, a diferencia de las competencias digitales que son más globales y se vinculan particularmente con lo digital, ¿no? Es decir, que son competencias vinculadas al mundo digital. Creo que esa es la principal diferencia, ¿no? que se da entre lo que es las habilidades blandas y las competencias digitales, sobre todo porque, como les digo, tienen una mirada mucho más global de, de lo que es la habilidad, ¿no? A la hora de ponerse en juego en una vida profesional. También Octavio pregunta que qué herramientas, además de los test de LinkedIn, recomiendas para analizar las competencias de los candidatos. Competencias, cuando hablamos de competencias técnicas, creo que lo más importante es ver sus portfolios. No solo los test técnicos que puede tener LinkedIn, sino también portfolios de proyectos anteriores. Es decir, poder entrar, en el caso de desarrollo, al GitHub, si es que tiene disponibles y públicos algunos proyectos ahí en el que puedas identificar, ¿no? cuáles son sus saberes técnicos, que creo que es súper valioso. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de diseño, también entrar a repositorios en los que alojan sus proyectos para poder verlos, para poder analizarlos, incluso que el propio equipo de desarrollo, de diseño pueda ver estos portfolios. Creo que es una herramienta súper necesaria a la hora de ver el trabajo previo, ¿no? Y sí, después armar quizás test técnicos internos para que puedan hacerlo ahí en vivo en las entrevistas. Creo que eso es lo más valioso, ¿no? Porque obviamente GitHub, por ejemplo, es un repositorio público y cualquiera puede copiar código de cualquiera, entonces a veces es un arma de doble filo. Ok, perfecto. Y también nos preguntan cómo evaluar las competencias digitales. Bien, es un tema complejo porque las competencias digitales son más difíciles de visibilizar que, por ejemplo, una habilidad técnica, ¿no? En el que pones un desafío y lo resuelve o no lo resuelve. La competencia digital creo que lo más valioso es poder elaborar casos reales o hipotéticos en los que puedas identificar cómo piensa la persona, es decir, qué soluciones genera frente a ese caso hipotético, ¿no? Que creo que es súper valioso. Y más que nada poner en juego como la capacidad de resolución en momentos de tensión, ¿no? Porque obviamente uno cuando está en una entrevista tiene otra tensión, ¿no? Otros nervios que se ponen en juego, y es importante entender, bueno, cómo lo resuelve en ese momento de tensión, cómo resuelve el desafío, qué casos presenta, y poder ir generando preguntas que orienten el pensamiento para identificar diferentes competencias, ¿no? No solo la resolución de problemas, sino también, por ejemplo,
que versionar ese caso a algo completamente diferente y ver cómo se adapta a ese cambio rotundo que puede ocurrir en un caso en particular, ¿no? Es decir, poder ir generando preguntas que orienten hacia las diferentes competencias, ¿no? Ya sea, si quiero identificar la resolución o la información basada en datos, bueno, ¿qué datos utilizarías acá que te puedan servir para resolver este problema, ¿no? Es decir, ir generando pequeñas instancias que te habiliten a identificar estas competencias. Perfecto. Y por último, si alguien más no tiene otra pregunta adicional, ¿qué consejo le darías a un equipo de recursos humanos que está comenzando a buscar perfiles en tecnología? Bien, súper interesante también esta pregunta porque creo que a veces en la búsqueda de buscar perfiles decimos, bueno, busco de todo, ¿no? Y que venga, o sea, empiezo a buscar un poco de backend, un poco de frontend, un poco de full stack. Es como que me desespero en la necesidad de tener perfiles de tecnología, pero creo que el mejor consejo es identificar bien qué es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Porque ahí voy a poder contratar con precisión el perfil que estoy buscando, ¿no? Y tomárselo con tiempo, ¿no? Más allá de la urgencia que puede tener una búsqueda porque algo lo necesito, pero sí poder identificar la necesidad detrás del proyecto, ¿no? Ya sea o porque es por proyecto o porque tengo entendido qué tareas va a hacer. Creo que ese es el mejor consejo, poder visibilizar qué es lo que haría el perfil que estoy buscando, ¿no? Y poder bajar en concreto cuáles son esas tareas en las que trabajaría, cuál sería su día a día, imaginármelo, ¿no? Creo que como mejor consejo, volcarse a la necesidad que tenemos como organización para comenzar a construir un equipo de tecnología. Más allá de cómo están conformados los equipos de tecnología en general en las organizaciones, ¿no? Poder identificar la necesidad y salirme un poco de lo que el mundo tiene como equipo de tecnología. Ok, perfecto. Pues si nadie tiene como alguna pregunta adicional, muchísimas gracias, Celina, por estar aquí con nosotros y mostrarnos los hallazgos de su informe. También a los demás los invitamos a visitar las redes sociales de Runa, también el sitio web de Acámica. En el canal de YouTube de Runa normalmente subimos todos los talleres y webinars que grabamos, que llevamos a cabo, entonces ahí van a poder encontrar como diferentes tipos de contenido como o temas muy específicos a nómina. Gracias, Celina. Genial, buenísimo, Laura, un gusto.